La puerta principal se abrió con un chirrido, y la risa de Sara resonó por toda la casa, como una fuerte ráfaga de viento que atravesó el silencio. Era ruidoso, despreocupado, demasiado para alguien que acababa de regresar de un viaje de negocios de una semana. Jack estaba sentado inmóvil en la sala de estar. Una sola luz iluminaba el espacio a su alrededor. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa, donde, casi demasiado perfectamente colocada, estaba la foto enmarcada del día de su boda. Los bordes del cristal parecían brillar en la penumbra, pero algo andaba mal. Esta no era la risa que siempre había adorado, la que alguna vez llenó su hogar de calidez. No, esta risa era diferente, forzada, hueca, como si ya no le perteneciera. Cuando Sara entró en la sala de estar, examinando el espacio con los ojos, se quedó paralizada. Su mirada se posó en la foto, y en ese instante, su risa se detuvo. Su respiración se entrecortó y un sutil pánico se apoderó de su expresión. Jack no se había movido ni un centímetro. Su cuerpo estaba quieto, pero sus ojos estaban fijos en ella, inquebrantables. Y ahí estaba, escrito en negritas letras rojas sobre el cristal de la foto de su boda. Lo sé. La habitación pareció volverse más fría, las palabras flotando en el aire como una espesa niebla. El público también sintió que la tensión aumentaba. ¿Qué sabía Jack? ¿Y cómo reaccionaría Sara? En ese momento, todo cambió. El rostro de Sara se puso pálido, y el color desapareció de sus mejillas, mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos nunca abandonaron la foto, y por una fracción de segundo, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Su confianza habitual flaqueó. Fue entonces cuando Jack habló. «Siéntate, Sara». Su voz era inquietantemente tranquila, demasiado tranquila para la gravedad de la situación. Sus dedos temblaron mientras flotaba cerca del sofá, sin querer tomar asiento, con el corazón acelerado en el pecho. Tragó con fuerza, luchando por recomponerse. «Jack, ¿qué es esto?», preguntó. Su voz traicionaba su inquietud. Jack no respondió de inmediato. En lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Lo abrió lentamente, cada movimiento deliberado. El silencio en la habitación se prolongó, insoportable y denso. Finalmente, levantó el teléfono para que ella lo viera, una foto a la vez. La primera foto era de ella, Sara, sentada en un restaurante, con el rostro iluminado por una sonrisa que parecía demasiado íntima, mientras miraba a alguien al otro lado de la mesa. Siguió la segunda toma, esta vez de ella con Ryan, el colega que había mencionado a menudo de pasada. Sus manos estaban entrelazadas, una cercanía tácita, reflejada en su lenguaje corporal. La tercera imagen fue tomada de noche, bajo una farola poco iluminada. Los labios de Sara estaban presionados contra los de Ryan. Su beso era suave y desprevenido. Y luego, la foto final. Esta le provocó un escalofrío en la espalda. Fue una selfie. Ella y Ryan estaban en una habitación de hotel, con las caras juntas, los ojos entrecerrados, y el aire entre ellos cargado con algo más que simple amistad. Las rodillas de Sara temblaron. Su mano agarraba el reposabrazos del sofá, mientras tartamudeaba. «Jack, yo puedo explicar». Pero la voz de Jack cortó sus palabras como una espada. «No quiero tu explicación, Sara. No lo necesito». Su ira hervía justo debajo de la superficie, cada palabra empapada de gélido desprecio. No tenía idea de cuánto sabía él, ni de cuánto tiempo hacía que lo sabía. Sus pensamientos se dispersaron como papel en una tormenta, mientras buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera dar sentido a la devastación que ahora enfrentaba. Siempre se había enorgullecido de mantener las cosas ocultas, pero ahora parecía que la verdad estaba esperando para hacer añicos todo aquello por lo que había trabajado tan duro para proteger. La habitación se sentía más pequeña ahora. Las paredes se cerraban a su alrededor.
La mirada de Jack nunca vaciló, una mirada fría e indiferente en sus ojos. Su respiración se volvió superficial y su pulso se aceleró. La tensión entre ellos era palpable, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. Los pensamientos de Sara se aceleraron mientras intentaba reconstruir lo que estaba sucediendo. ¿Lo sabía todo? ¿Había visto el asunto en su totalidad o había algo más en la historia que le estaba ocultando? ¿Iba a enfrentarla ahora o algo peor se avecinaba? El suspenso era intenso y el público se preguntaba: ¿hasta dónde había llegado el conocimiento de Jack? ¿Y qué haría con él? ¿Perdonaría o llevaría esta confrontación a su oscura e inevitable conclusión? Los últimos meses habían sido un borrón de dudas persistentes que Jack había relegado al fondo de su mente. No podía quitarse la sensación de que algo había cambiado, pero lo había enterrado bajo el peso de su confianza en Sara. Mirando ahora hacia atrás, esas pistas sutiles se destacaron como luces rojas parpadeantes, muy claras en retrospectiva. Todo comenzó con la repentina obsesión de Sara por sus viajes de negocios. Al principio, Jack no le dio mucha importancia. Trabajaba duro, tenía que viajar para asistir a reuniones, y siempre había sido del tipo ambiciosa. Pero luego los viajes se hicieron más frecuentes, dejándolo a veces pasar fines de semana enteros solo. Sus noches en la oficina también comenzaron a convertirse en un patrón. Cuando él le preguntaba sobre ellos, ella lo ignoraba con una sonrisa y una excusa sobre fechas límite importantes. Pero algo en sus excusas empezó a parecer ensayado. Luego, se produjo el cambio en la apariencia de Sara. Comenzó a pasar más tiempo preparándose, mirándose al espejo con una concentración que Jack nunca había visto antes. Ella le preguntaba si se veía bien con ciertos atuendos, como si necesitara una validación que no era habitual en ella. Lo atribuyó a un impulso de confianza, tal vez debido a un nuevo proyecto en el trabajo, pero en el fondo tuvo que admitir que era extraño. Una noche, la creciente inquietud de Jack llegó a un punto límite. Estaba sentado en el sofá, con la mano descansando ociosamente sobre su teléfono, cuando el teléfono de Sara vibró en la encimera de la cocina. Jack no quiso mirar, realmente no lo hizo, pero la notificación llamó su atención. Era un mensaje de Ryan, y aunque sabía que no debía fisgonear, la curiosidad se apoderó de él. No puedo esperar a la próxima semana, será inolvidable. Las palabras permanecieron en su mente, inquietándolo. Jack no sabía lo que significaba la próxima semana, pero el mensaje le parecía extraño, como si tuviera un significado oculto. Su corazón comenzó a acelerarse, y por primera vez en meses, se permitió pensar verdaderamente en la posibilidad de que Sara le fuera infiel. Incapaz de deshacerse de la sospecha, la mente de Jack se aceleró, juntando los fragmentos de sus dudas. Comenzó a profundizar más, y su silenciosa investigación se convirtió en una obsesión. Revisó los extractos de las tarjetas de crédito en busca de transacciones inusuales. Allí estaba. Cargos en hoteles que no reconoció, en restaurantes que no estaban en su lista habitual. Revisó los registros telefónicos y observó los momentos en que las llamadas de Sara a Ryan coincidían con sus trasnoches. Pero aún así, lo peor no le había afectado. Siguió a Sara una noche, después de que ella le dijera que tenía un evento de trabajo. Él la siguió, con la respiración entrecortada por la ansiedad, hasta que ella giró hacia el estacionamiento de un hotel. Fue entonces cuando sus sospechas dejaron de ser un susurro. Se convirtieron en una verdad ruidosa e innegable. El peso emocional de todo aquello cayó sobre él. La mujer que había amado, la mujer en la que había confiado, lo estaba traicionando. El dolor, la angustia, la aplastante comprensión de que la vida que creía haber construido era una mentira.
Mientras contemplaba el hotel donde Sara se había ido, la profundidad de la traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaba herido, estaba furioso. Cuando Jack le entregó a Sara los papeles del divorcio, sus manos estaban firmes, aunque sus entrañas ardían de ira. Ella lo miró con incredulidad, confusión y luego un atisbo de pánico. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa, pero Jack no se inmutó. Ya lo presenté, dijo rotundamente, entregándole una copia de su acuerdo prenupcial. Deberías leer los términos atentamente. Es férreo, Sara. No obtienes nada. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Abrió la boca para hablar, pero Jack no había terminado. Ya me comuniqué con la esposa de Ryan, continuó, viendo cómo su rostro palidecía. Estaba devastada, y ahora ya presentó una queja ante el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. El rostro de Sara se contrajo de desesperación. Jack, por favor, no hagas esto. Lo haré bien. Podemos arreglar esto. Te amo. Tienes que creerme. Pero Jack no se conmovió. La mujer que una vez había sido su compañera, su amor, ahora no era más que una extraña. Sacó una carpeta de su bolso y la dejó sobre la mesa entre ellos. Lo abrió y reveló una colección condenatoria de pruebas, mensajes de texto, recibos, reservas de hotel, fotografías. Puso su mano sobre la pila y la miró con fría resolución. Si intentas luchar contra este divorcio, lo enviaré a Recursos Humanos. Me aseguraré de que sepan exactamente qué pasó y cada detalle de tu aventura. No podrás esconderte de las consecuencias. Todo el cuerpo de Sara tembló cuando alcanzó la carpeta, pero Jack la apartó y le sostuvo la mirada. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no llegaron a él. La mujer que había destrozado su confianza ahora estaba suplicando, pero ya era demasiado tarde para reparar el daño que había causado. El silencio entre ellos era denso, sofocante. Sara se desplomó. Sus lágrimas cayeron. Sus sollozos llenaron la habitación mientras Jack permanecía allí, impasible. El costo emocional de todo esto fue abrumador, pero Jack sabía que no había vuelta atrás. Su venganza no se trataba solo del divorcio, sino de recuperar el control de una vida que había perdido a causa de las mentiras. La mujer con la que una vez había compartido todo lo había traicionado de la peor manera, y ahora él estaba recuperando todo. Sara se desplomó en el sofá, su cuerpo atormentado por sollozos incontrolables, sus manos agarradas a la tela como si de alguna manera pudiera ofrecerle consuelo. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido, y la mujer que alguna vez había entrado por la puerta hacía apenas unas horas parecía destrozada y frágil. Pero Jack no le ofreció consuelo. Él simplemente se quedó allí, mirándola, su rostro ilegible. El silencio entre ellos era ensordecedor y él no sentía ninguna compasión por ella. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Sin decir una palabra más, Jack giró sobre sus talones y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo, dejando a Sara sola en su destrozada realidad. Jack se retiró a su estudio, su santuario lejos del caos. Se hundió en la silla, mirando el escritorio frente a él, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Su mente volvió al comienzo de su matrimonio, a los días en que realmente había creído en su futuro. ¿Cómo había salido todo mal? El amor que una vez habían compartido ahora parecía un recuerdo lejano, manchado por mentiras y traición. Todavía le dolía el corazón, pero también había algo más: alivio. Alivio por no tener que vivir más a la sombra de una relación basada en el engaño. La ira hervía a fuego lento bajo la superficie, pero era inútil aferrarse a ella por más tiempo. La verdad había salido a la luz y ahora no había vuelta atrás. Justo cuando dejó escapar un largo suspiro, su teléfono vibró sobre el escritorio.
Era un mensaje de la esposa de Ryan. Gracias por exponer la verdad. No sé qué habría hecho sin ti. Jack miró fijamente el mensaje por un momento, sintiendo una extraña sensación de cierre. Había hecho lo que tenía que hacer, lo correcto, pero no había alegría en ello, solo el peso de las consecuencias. Con unos cuantos toques rápidos, borró el mensaje y dejó su teléfono a un lado. Sabía que el capítulo había terminado. No había necesidad de mirar atrás. Sara no tenía a quién acudir. Su matrimonio había desaparecido, su trabajo estaba en peligro, y Ryan la había abandonado tan pronto como la verdad salió a la luz. Se vio obligada a abandonar su casa, el lugar que una vez había compartido con Jack, y empezar de nuevo sin nada. El mundo que había construido sobre mentiras se había derrumbado y ahora tenía que afrontar la realidad de sus acciones. No había red de seguridad ni una segunda oportunidad. El futuro era incierto, y lo único que tenía eran los restos de sus decisiones. Jack, por otro lado, inició el lento proceso de reconstrucción. Encontró consuelo en su trabajo, en sus amigos que lo rodeaban y le ofrecían apoyo cuando más lo necesitaba. No fue fácil, pero con el tiempo empezó a recuperar una sensación de paz. La traición, aunque dolorosa, lo había liberado de una vida que ya no reconocía. La historia terminó con una nota agridulce. La confianza se había roto, las vidas estaban destrozadas, y las consecuencias de las acciones de Sara eran irreversibles. Jack había reclamado su poder, pero las cicatrices emocionales persistirían. Mientras la audiencia reflexionaba sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando, se quedó con un poderoso mensaje. La traición tiene un precio, y el costo de la infidelidad es mayor de lo que cualquiera espera. La historia sirvió como un crudo recordatorio de la importancia de la honestidad y el impacto devastador que el engaño puede tener en las personas que amamos.